Él quería matar al Papa, pero el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María lo detuvieron. Hoy vamos a estar hablando de la Virgen de la Revelación. Y esta historia la vamos a estar comenzando hablando de Bruno Cornaciola, nació en mayo de 1913 en Roma, Italia. Participó de la Guerra Civil en España del lado de los comunistas, donde fue convencido por un militar alemán a aceptar el protestantismo. Ya protestante, Bruno se había convertido en un enemigo de la Iglesia Católica. Odiaba todo lo que tenía que ver con la Virgen María, la Iglesia, los sacerdotes y el Santo Padre. Cegado por el odio, en la ciudad de Toledo, España, compra un puñal para matar al Papa. Cuando regresa a su casa en Roma, Italia, él le impone a su esposa abandonar el catolicismo, pero ella no quería dejar a la Iglesia Católica. Al no querer abandonar el catolicismo, Yolanda era continuamente maltratada por Bruno, hasta el punto de la desesperación. Ya como última esperanza, y en un acto de entrega y de amor a Dios, Yolanda le propone a Bruno que cumplan la devoción de los 9 primeros viernes de mes. Esta devoción se refiere a una de las promesas del Sagrado Corazón de Jesús. La promesa de los 9 meses, que consiste en comulgar el primer viernes de cada mes durante 9 meses seguidos y así alcanzar la gracia de la penitencia final. Bruno acepta la propuesta, pero le dice a Yolanda que una vez finalizados los 9 meses, ella debería abandonar el catolicismo. Una vez comenzados los 9 meses, comulgan el primer viernes de cada mes durante 9 meses seguidos y mientras tanto Yolanda le rezaba a Dios por la conversión de su marido. Finalizados los 9 meses, Bruno no cambia su forma de pensar y ambos se convierten en adventistas. Y es el sábado 12 de abril de 1947 en Roma, Italia, que Bruno, con casi 34 años de edad, estaba junto a sus hijos Isola de 10 años, Carlo de 7 y Gianfranco de 4 en la calle Laurentina, la zona de las Tres Fuentes, lugar famoso por el martirio de San Pablo. Lugar donde fue decapitado y donde, según la tradición, al caer la cabeza al suelo, rebotó 3 veces antes de detenerse. Y del suelo brotaron espontáneamente manantiales de agua. Una de agua caliente, otra de agua tibia y otra de agua fría. Y su agua se consideraba milagrosa. Bruno buscaba un lugar tranquilo para preparar su discurso que debía dar al día siguiente. El título era María no siempre fue Virgen e Inmaculada. Era la oportunidad que tenía Bruno para ser pastor adventista. Busca un lugar tranquilo abajo de un árbol, sus hijos jugando con una pelota en una colina llena de árboles y donde también había una gruta oscura y maloliente. En un momento, sus hijos lo llaman porque habían perdido la pelota. Empiezan a buscar la pelota hasta que Bruno llega a la gruta y ve a uno de sus hijos arrodillado, mirando hacia el interior de la gruta, diciendo: bella señora, bella señora. Bruno intenta mover a su hijo y no puede, hasta que llega su hija y cae de rodillas y también comienza a decir: bella señora, bella señora. Bruno intenta mover también a la hija y no lo logra. Y lo mismo sucede con su tercer hijo, que al llegar se arrodilla y comienza a decir: bella señora, bella señora. Bruno era tal la desesperación que tenía, que no sabía qué hacer, que al grito de Dios, sálvanos tú, se le corre un velo de los ojos y él comienza a ver a la Virgen María y dice: bella señora, bella señora. Apoyada con los pies descalzos sobre un bloque de tierra, ella tiene la mirada tristemente benigna, el pelo negro cubierto por un largo manto verde, el vestido blanco ceñido a la cintura por una faja rosa. Le habla a Bruno con voz suave y se presenta: soy la que está en la Trinidad Divina, soy la Virgen de la Revelación. Tú me has perseguido, ya basta, entra en el redil. El juramento de Dios es santo. Los 9 viernes que hiciste antes de entrar en el redil de la mentira son los que te han salvado. Obedece la autoridad del Santo Padre. En esta primera aparición, María le revela toda la doctrina católica de manera infusa. También le pide que se confiese y que se reconcilie con la Iglesia. También le habla de su asunción al cielo, que hasta aquel momento no había sido declarado el dogma. Y le dice: mi cuerpo no podía marchitarse y no se marchitó.
y le dio mensajes específicos para los sacerdotes, invitándolos a una vida de mayor obediencia al magisterio, fe intensa en las verdades reveladas, mayor oración, tener una forma apropiada de vestir y tener un estilo de vida puro y digno de lo que son. La Virgen, para dar certeza a Bruno de que la aparición es verdadera, le da una señal. Le dice que busque un sacerdote que a la pregunta de Padre, yo le tengo que hablar, le responda, Ave María, hijo, ¿qué quieres? La visión dura aproximadamente 1 hora y termina con un mensaje que Bruno le debe entregar personalmente al Papa. La Virgen María, con la mano derecha, estrecha un libro de color gris, que es la Sagrada Escritura, y con la mano izquierda indica una sotana negra de sacerdote cerca de una cruz destrozada. Después de estas últimas palabras, la visión se desvanece lentamente, mientras que invade a la gruta un dulce perfume. Bruno confiesa que después de oír estas palabras, se sintió inmerso en un estado profundo de alegría. Así como la Virgen María se le apareció a Bruno dentro de la gruta, 10 años antes, el mismo día, 12 de abril pero de 1937, Luigina Sinapi, dentro de la gruta, ve a María llorando junto a los restos de un niño, al cual Luigina le da sepultura. Y la Virgen le dice, voy a volver a este lugar para convertir a un hombre que lucha hoy profundamente contra la Iglesia de Cristo y quiere atentar contra el Santo Padre. Ve ahora a San Pedro y ahí encontrarás a una religiosa que te hará conocer a su hermano, que es un cardenal. A él tienes que llevar un mensaje. Debes decirle al cardenal que pronto será el nuevo papa. Luigina así lo hizo y le transmitió el mensaje al cardenal como lo había solicitado María. El cardenal era Eugenio Pacelli, que después sería el Papa Pío XII. Bruno, después de la aparición de María, busca desesperadamente al sacerdote, del 12 al 28 de abril. No era fácil, no lo estaba encontrando, le rezaba a María que por favor lo guíe, hasta que por consejo de Yolanda, su esposa, decide ir a la parroquia de Todos los Santos. Y una vez en la parroquia, Bruno encuentra un sacerdote al que le dice, Padre, yo le tengo que hablar, y el padre le responde, Ave María, hijo, ¿qué quieres? Y esa era la señal. El padre en cuestión era el padre Forzi, que lo deriva a otro padre para que Bruno junto a Yolanda comiencen con la formación católica para el día de la retractación. Y el día 7 de mayo de 1947, la familia Cornacciola regresa a la Iglesia Católica. Bruno tuvo otras 3 apariciones, el 6, el 23 y el 30 de mayo, y a raíz de esas apariciones, él escribió un texto vinculado a su conversión. Ese texto hoy se encuentra en la entrada de la gruta. Después de estas apariciones, se esculpió una estatua de María, según las indicaciones que iba dando Bruno. Y fue el 5 de octubre de 1947 que Pío XII bendijo la estatua y fue colocada en la cueva. Participaron de la procesión más de 500.000 personas. Desde entonces el lugar se convirtió en destino de peregrinación. Cornacciola conoció al Papa Pío XII el 9 de diciembre de 1949 y le confesó que 10 años antes, al regresar de la Guerra Civil Española, había planeado matarlo. Bruno tuvo en total 22 apariciones de la Virgen de la Revelación. En una revelación de 1979, la Virgen María le dijo a Bruno que el sábado de Semana Santa de 1980 iba a suceder algo extraordinario. Y el 12 de abril de 1980 se celebra una misa en la gruta, en la que participaron alrededor de 3.000 personas. En un momento, el sol se eleva hasta el cenit, dando vueltas alrededor de su propio eje y despidiendo rayos de todos los colores hacia todas partes. En el disco del sol empezaron a formarse símbolos bien definidos. Primero se formó una M, después se fue transformando en un corazón,
y luego en una hostia grande en la que se formaron las siglas de la Eucaristía, la J, la H y la S. Al mismo tiempo, la imagen de la Virgen se puso de color rojo intenso, despidiendo rayos que atravesaban el techo de la gruta para unirse con los rayos que provenían del sol. Los testigos afirmaron que fue un espectáculo asombroso, nunca antes visto. Esta manifestación duró media hora hasta el final de la misa, pero lo que duró toda la noche fue la luz de la Virgen María. Y 2 años después, en la misa de la misma fecha, ocurre el milagro del sol similar. Y Bruno afirma que durante esa misa la Virgen María le pidió que se construya una capilla en el lugar de las apariciones. Las apariciones no han sido reconocidas oficialmente por la Iglesia Católica, pero en 1997 el Papa Juan Pablo II aprobó la designación del lugar como Santa María del Tercer Milenio en 3 fuentes. Bruno dio más de 7.000 conferencias hablando de la Virgen de la Revelación y sus mensajes. La conversión de Bruno Cornacciola nos recuerda la promesa del Sagrado Corazón de Jesús y la gracia de la penitencia final. La conversión de Bruno Cornacciola nos confirma que por más distante estemos de Dios, nadie está fuera del alcance del Sagrado Corazón de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Espero que te haya gustado el video. Si te gustó y te gustaría que lo vea más gente, te voy a pedir que le pongas like, así tiene más alcance. También te voy a invitar a que te inscribas, así nos vemos en el próximo video. Y cualquier comentario y sugerencia que nos quieras hacer en relación a futuros temas a desarrollar, te voy a invitar a que nos escribas y nos dejes tus comentarios. Mi nombre es Nicolás y nos vemos en el próximo video.